Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Desde Tulcán, frontera norte del Ecuador, transmite Ondas Carchenses, AM, FM Estéreo, primera potencia radial en el norte del país. Una emisora del Sistema Radial del Norte. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente en este espacio que trata de rescatar a los talentos y la influencia que dieron los radiodifusores ecuatorianos. En este día, para nosotros es un gusto entrevistar al hijo de uno de los referentes de la radiodifusión, no solamente de la provincia del Carchi, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del arquitecto Vicente Almeida. Él es hijo del conocido y querido también radiodifusor carchense Fausto Almeida Cárdenas. Él era propietario de Radio Ondas Carchenses. Arquitecto, muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo para contar y que nuestros amigos oyentes, aparte del trayecto que ya conocen de su padre, puedan profundizar un poco más el legado que él dejó en la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Muy buenos días, Ilianita, un gusto saludarla. Y qué buena ocasión, qué buen momento para desearle éxitos en este tan muy bonito espacio que ahora se transmite por las redes sociales y así conocer a valiosos personajes de la radiodifusión ecuatoriana. Un gusto compartir con usted y estoy a su entera disposición. Muchas gracias, arquitecto. Y ahora sí comencemos. ¿Qué es lo que le contaba a usted, don Fausto, de su niñez? ¿Por qué se dio este apego a la radiodifusión por parte de él? ¿Cómo inició también este legado que él dejó a través de los años? Según me conversaba mi papá, pues ese momento aquí en Tulcán, él ingresó al colegio Vicente Fierro, un colegio donde se enseñaba las artes y los oficios, porque entendemos pues que nuestra ciudad de Tulcán, frontera, siempre la mayoría de la población no era de grandes recursos económicos, muy modestos, por cierto. Entonces, mi abuelo, Aurelio Almeida, lo puso a estudiar en el Colegio de Artes Vicente Fierro para aprender carpintería. Es así que mi papá se graduó de carpintero. En el quinto año tenía un profesor, Marco Aurelio Venegas Bustos, quien lo escuchaba a mi papá y lo admiró. Y él había tenido un programa de noticias, el noticiero Antena, en Ondas Carchenses, porque Ondas Carchenses nace más o menos en la década de los 50, años 53, 54, muy antiquísima. Y el profesor le dice que le acompañe a realizar el noticiero. Entonces mi papá, entiendo, tendría unos 17 años o 18 años, acudió a Ondas Carchenses y le ayudó a hacer este noticiero Antena a este profesor, porque le escuchó su voz y bueno, algunas particularidades. Y de allí comienza a involucrarse. Se sale del colegio y aparte de estar en el oficio de la carpintería, pues ya ingresa a trabajar en Ondas Carchenses y le comenzó a gustar y más o menos aproximadamente en el año 50 y en el año 60, 61 adquiere la radio. O sea, él realiza sus ahorros y además hubo personas que le ayudaron. Inclusive había un sacerdote de apellido Mejía que le dice, yo le presto el local. Un tío mío que a propósito es oblato, cura de los oblatos, tío de mi mamá. A propósito, él puso la radio de los oblatos también, no recuerdo el nombre. Bueno, él le dice que le va a prestar un dinero. Consiguen todo ese dinero y compra la mitad de las acciones de Ondas Carchenses. Luego pasa un poquito tiempo y compra la totalidad de Radio Ondas Carchenses, que todavía era, me imagino, en onda corta, y al poco tiempo ya cuando fue en onda larga, ya pasa la concesión a nombre de mi papá Fausto Almeida Cárdenas, que pienso yo sería en el año 62, 63, y comienza la actividad ya directa de mi padre en lo que es la radiodifusión aquí en el norte del país.
Claro que sí, porque su papá cuando inició, claro que no era propietario de Radio Ondas Carchenses, pero sin embargo ya su voz como que se iba posicionando, ¿no? La gente ya iba reconociéndole, ya iba también encariñándose con él, porque se dice que muchas veces hubo un tiempo también que su papá, el señor Fausto, salió de Radio Ondas Carchenses, renunció un momento y entró también otro de los referentes de la radiodifusión carchense, como es este señor que nació en Mira, el señor Ricardo Ruiz. Y luego de eso ya compró la radio su papá. Entonces, Así es. como que las voces carchenses son potentes también. También, sí. En realidad salió mi papá, fue funcionario público, me parece, y luego reingresa con más fuerza a Ondas Carchenses, que se convirtió en una señal institucional. Casos anecdóticos en las escuelas, en los colegios, tenían que, cuando pedían saber si había clases, por ejemplo, decía, tienen que escuchar Ondas Carchenses, y eso era prácticamente oficial. Lo que diga don Fausto, eso se cumple, y todas las mañanas, el día, la población de Tulcán pendiente de lo que decía don Fausto, porque eso era ley. Si hay clases, no hay clases, si se va a ir el agua, todas las indicaciones. Él gozó de una credibilidad de un 100% aquí en toda la provincia del Carchi. Pero él también fue periodista profesional, de acuerdo a un decreto ejecutivo o decreto supremo que se decía en esa época. ¿Podría comentarnos de qué se trata esto? Bueno, quienes habían tenido la oportunidad de realizar la comunicación, el periodismo, fueron beneficiados por ese decreto del Congreso Nacional. Se beneficiaron muchos, por ejemplo, inclusive a pesar de que estudió periodismo, pero también se benefició su amigo don José Rodríguez Santander, y así muchas personalidades que incursionaron o incursionan en el radio a nivel nacional, y él con gusto pues ostentaba, dada su experiencia, esa calificación para ser periodista profesional. Eso le permitió ingresar a la Secretaría de Comunicaciones, ese tiempo la CENDIP, y me parece que en todo el país fue quien nunca fue removido por cuestiones políticas. Creo que mantuvo un récord desde lo que funcionó la CENDIP hasta que terminó la CENDIP, Servicio Ecuatoriano de Información, me parece que fue. 7 minutos y serán las 8. 7 minutos y serán las 8. Hay artistas y canciones que dejan gratos recuerdos y gratas huellas por donde ellos pasaron, donde ellos vivieron y donde ellos dieron sus frutos de canciones. Un tema del río Mira, de la cuenca del río Mira, que siempre ha sido discutido y escuchado. Este tema nos referimos al chinchinal. ¿Qué significa el chinchinal para nosotros? Una canción que se inspiró ese hombre que vivió en la cuenca del río Mira, de don Bolívar Ruiz, que hace pocos años dejó de existir en el mundo. Pero dejó un hijo, de los tantos que tuvo, Pedrito Ruiz, quien trabaja en el ilustre municipio de Tulcán y en el departamento de agua potable. Hemos pedido esta mañana para que él con su voz haga referencia a ese nombre de Bolívar Ruiz, a esa canción del chinchinal que sirvió de mucho para triunfos de Hugo Ruiz en ese sector cuando cantaba interpretando esas canciones y entraba con sus aliados, con su gente de la izquierda democrática y seguía rumbo a Mira por la canción del chinchinal. Su hijo Pedrito Ruiz en esta mañana nos hace conocer la vida de su padre, de quien compuso esta nota tan especial como es el chinchinal. Pedrito, con los muy buenos días y en esta mañana lo escuchamos. ¿Quién fue Bolívar Ruiz? Gracias, don Fausto Almeida, pues a usted, a su emisora y
muchas gracias a toda la ciudadanía del Cantón Tulcán, de la provincia del Carchi, especialmente de aquí, de esta ciudad de Tulcán, tan hermosa, tan acogedora, pues que prácticamente hace rescate, hace reminiscencia siempre de lo que es la música, de lo que es la cultura, de lo que es esto que es tan hermoso en la vida de una persona, en la vida de un ser humano. Pues no podemos nosotros reemplazarlo con nada, porque prácticamente eso es lo que le hace al hombre, eso es lo que le hace a la mujer, cuando saben interpretar sus sentimientos, cuando saben hacerlo desde adentro de su alma, prácticamente viviendo sus experiencias, viviendo todo lo que ha sido el recorrer de su tiempo durante su estancia aquí en la tierra. Don Fausto, yo siempre he tenido un poco de decepción, un poco de nostalgia, el saber de que a las personas, cuando pasan por su niñez, su juventud, y dejan huellas, aparte de eso, después las utilizan. Entonces, esto a mí me ha causado hasta cierto punto indignación, don Fausto Almeida y ciudadanía de Tulcán, con el respeto que ustedes se merecen, todos los que hacen el Cantón Tulcán y la provincia del Carchi. Y aparte, pues, gracias don Fausto a su emisora, que también sale fuera de la provincia, y también a nivel de acá de la patria ecuatoriana, para que me escuchen. Ojalá esta sea la última vez que yo salgo por su emisora, salgo por su medio de comunicación, y a todos los otros medios de comunicación, para indicarles de quién fue Víctor Manuel Ruiz Arboleda, conocido más como el Huayna, porque así lo dijeron, así lo apodaron, si cabe la palabra, cuando él fue niño, cuando él fue joven y se hizo conocer con su música, que él la compuso, que él la hizo, que gracias a su ingenio, digámoslo eso, a su vivencia, a su experiencia, a su sacrificio que él vivía en ese tiempo, junto a Efraín Gómez de la Torre, hicieron, él lo hizo todo prácticamente, don Fausto. O sea, la música, él puso la letra, él puso la canción, él puso todo su sentimiento, su poesía, y Efraín Gómez de la Torre, un amigo muy allegado de él, que trabajaban juntos en esa roca viva, en esa piedra viva, con pico y pala, pues prácticamente él le ayudó con la guitarra. Eso debo dejar bien claro. Efraín Gómez de la Torre, él sabía la guitarra. Entonces, Víctor Ruiz le pidió que le acompañe, y él fue poniendo la tonada, como vuelvo a repetir, y ya cuando él compuso, cuando él hizo su canción, digamos así, su letra. Quisiera estar a tu lado para contarte mi padecer y ver si tus ojos lloran mi suerte fue, y ver si tus ojos lloran mi suerte fue. Ondas Carchenses, como usted mismo dice, aparte de que la voz de don Fausto era una voz autorizada para muchas cosas, ¿no? Ahí en la provincia del Carchi, pero sin embargo también se caracterizaba por organizar y presentar artistas, tal es el caso de Julio Jaramillo y otros personajes también que fueron y visitaron la ciudad de Tulcán. Así es, muchos artistas, Julio Jaramillo, uno de ellos. Y había en la radio una silla muy anecdótica, porque por esa silla pasaban grandes artistas, sean nacionales e internacionales. Y como Tulcán, ciudad frontera, quienes venían, por ejemplo, de Colombia a Ecuador o de Ecuador a Colombia, siempre tenían que pasar por Ondas Carchenses, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Gustavo Velázquez, cuando estaba con los hispanos en Colombia, pues tenía que pasar por
por Ondas Carchenses y allí se daba su descanso, por citar algunos. De allí, hablemos de ¿para qué enumerar? La mayoría de los artistas ecuatorianos, don Ernesto Albán, hermanos Miño Naranjo, artistas internacionales, inclusive los Panchos a su paso a Colombia, alguna vez cuando había los vuelos aquí en Tulcán también tuvieron la oportunidad de estar allí en Ondas Carchenses. Sí, se realizaban las entrevistas y de pronto hasta las interpretaciones, ¿no? Arquitecto, hablar de Ondas Carchenses, hablar de Tulcán también es hablar de un teatro que hay ahí, el Teatro Lemarie. Una vez, yo le voy a contar una anécdota que me sucedió con su papá hace más o menos, será unos 15 años. Qué bueno. Resulta que yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno y fui con el ministro Rodolfo Barniol a la ciudad de Tulcán. Y su papá, como siempre, su papá era un hombre muy alto, ¿verdad? Muy amable, de una sonrisa amplia. Muy Entonces, amiguero, muy amiguero. Y se acerca donde mí y me dice, usted tiene cara de carchense. Yo le digo, dice, ¿qué apellido es usted? Le digo, Cervantes. Su segundo apellido, Lima. Ah, por eso, usted es de aquí. Entonces de ahí me dice, ¿a usted le han contado de las hermanitas Lima? Le digo, sí, mi mamá me ha contado porque ellas son primas hermanas de mi mamá. Entonces dice, ya ve que yo no me equivoco. Y de ahí pegó una sonrisa muy linda que todavía lo recuerdo y estoy buscando una foto donde se le ve a él con su grabadorita y todo y las coberturas. ¿Qué le parece? Así es, muy interesante y así lograba captarse la amistad de todas las personas. Bueno, y hablando de grabadorita, era un empedernido buscador de la última tecnología en grabadoras. Él, desde que había las grabadoras de carreto, tenía una de maletín de carreto, y luego, bueno, ya las de cassette, y últimamente, pues sí, conoció las grabadoras digitales también, pero a él le gustaba andar siempre cogido su grabadora. Y una de las características es transmitir todo o grabar todo el acontecer de aquí de Tulcán y la provincia. Y qué gusto, me da un gusto que usted le haya conocido personalmente a mi papá. Sí, lo conocí y me pareció una persona extremadamente transparente y como yo le digo, no, a pesar de su porte, no, uno se imaginaba un hombre muy serio, así, y todo lo contrario, era un hombre muy amable, de una sonrisa muy espontánea. Entonces, por esa razón sí le conocí, tuve la oportunidad y también podría decir que es un orgullo haberlo conocido porque a pesar de su trayectoria que tenía, él mantenía la sencillez. ¿Cómo lograba él tener los pies en la tierra? Bueno, él, como le decía, amigo de todos. Todo el mundo conocía a mi padre, le saludaba, muy afecto con todos, muy carismático, se llevaba con todos, desde la persona más humilde hasta las personas más importantes, y tenía una habilidad de hacer amistad. Cuando venían aquí a Tulcán ministros, inclusive presidentes, tenían una forma, inclusive recuerda que dice aquí en Tulcán, decía, no hay dónde llevarlos, y querían saborear el hornado, pues de alguna manera los invitaba a dónde más, sino al mercado, dice, a veces quitándonos la vergüenza, pero les ofrecía, o les mandaba traer, muy hospitalario con las personas que le visitaban, y muy servidor, muy voluntarioso cuando las personas necesitaban de sus servicios. Por ejemplo, algo que me decía, alguna vez llegó un circo y dice, no, a la gente del circo no hay que cobrarles, depende del circo, pero la mayoría porque es gente pobre. El hecho de que sean artistas no quiere decir que tengan dinero. Por favor, cuando vengan los circos, no les debemos cobrar nada, porque hay que ayudar a esa gente. Entonces yo le digo, ¿por qué? Dice, porque algún día yo también me quise ir en un circo. Claro. Y ahí conocí la realidad de los artistas circenses. Entonces él recomendaba que no se les cobre a los artistas. Y la realidad es así muchas veces, así porque es. Lo primero que, cuando hay alguna crisis, lo primero que se elimina muchas veces es la actividad cultural, ¿no? La actividad circense. Arquitecto, una consulta. La jornada de trabajo de su papá comenzaba a las 4 de la mañana. Así Dicen es. que más o menos a las 5:30 él ya quedaba unos golpecitos o golpezotes para que se despierte. Bueno, él madrugaba a las 4 de la mañana a la radio y luego tenía que despertar a las personas y daba los
golpecitos, favor, muy buenos días, despertar, ya está el café. Y como se sabía los nombres y apellidos de las personas, a ver, doña Blanquita, doña Rosita, despierta a su hijita Ilianita, que todavía está durmiendo. ¿Qué pasó? Hay que ingresar al colegio. El Colegio Bolívar ingresa a las 7 de la mañana, igual el Colegio Tulcán, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. No se olviden el desayuno, el cafecito con pambazo, con pan de maíz, etcétera. Entonces así alertaba y tenía una campanita también, y a veces les ponía sonidos de trompeta para que se levanten y se despierten, y les imponía ánimo. Entonces los desayunos de la gente tulcaneña eran compartidos con la voz de mi papá, porque allí conversaba muchas cosas, muchas anécdotas, y la gente lo que le llamaba la atención es que le llamen por el nombre, que le citen en la radio con nombre y apellido, y a veces intuía qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Se imaginaba la cocina de la señora, la actividad del esposo de la señora, si era chofer, por decir, si era artesano, ya les iba interpretando en su imaginación lo que podía estar pasando ese momento. Claro que sí, y le cuento que yo también sí he probado el pambazo, es muy delicioso y le deja a uno bien lleno también. También, con queso amasado. Qué rico, con queso amasado de San Gabriel, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, así es. ¿qué recuerdo le trae a usted, por ejemplo, un tema interpretado por el mexicano Jorge Lavat que se llama Desiderata? Mucho, es un tema que encierra muchos conceptos de la existencia, de la vida, y este tema lo ponía para levantar el espíritu de la gente. Camina plácido entre el ruido y la prisa, ¿no? Y de estos temas se buscaba algunos de acuerdo a la época, mi papá, para transmitir a los oyentes. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Arquitecto, ¿es verdad que su papá las hacía tan amenas a las noticias y hasta las negativas se hacían no tan desagradables sino agradables? ¿Es cierto esto? Sí, la verdad es así, porque tenía una forma de no emitir las noticias, por más duras, fuertes que sean, como quien dice, de un solo golpe. Primero preparaba a la población. Por ejemplo, si había un accidente, preparaba a la población indicando que, por decir, la carretera estuvo en mal estado y que se presume que puede haber. Entonces tenía esa habilidad, inclusive para mantenerla en expectativa, para que la noticia no sea tan fuerte, sino la iba acomodando hasta ya tener el resultado final. Desde Tulcán, cuna de la democracia y capital del cooperativismo ecuatoriano, transmite Ondas Carchenses, AM, FM Estéreo, la voz de la simpatía popular. Arquitecto, continuamos con este diálogo, pero aparte de las tareas que tenía su papá, don Fausto, por ejemplo, que entró al Colegio Vicente Fierro y obtuvo un título, que luego se dedicó a la radiodifusión, pero él también tenía otro talento, que en la época era muy reconocido y los jóvenes querían vestirse de traje de luces. ¿Podría comentarnos sobre eso y cuál era el nombre que se puso don Fausto? A ver, la visión por la tauromaquia. Él me decía que madrugaban junto con un amigo de él, Gustavo Jaramillo, y otro señor de apellido Vaca, que viajaban a las haciendas en la madrugada, cogido las muletas para buscar los toros, y comenzó en esa afición por los toros, y cuando ya vistió traje de luces, el nombre era Faustinillo, ¿ya? Faustinillo. Y había un sacerdote que hacía mucha labor social, el padre Carlos de la Vega, y el cual organizaba las corridas de toros para recaudar fondos para hacer vivienda. Mi papá se llevaba muy bien con este sacerdote y mi papá nunca le cobró nada, o sea, siempre fue una ayuda, y así recorrieron todas las plazas de la provincia del Carchi, ¿no? Fue un torero que, digamos, trascendió a nivel nacional, pero sí me cuentan que se defendía.
y cuando no lo hacía en trajes de luces en las corridas de toros populares, era quien más colchas se llevaba y lógicamente recibía la ovación de la gente. Había el famoso Cantinflas ecuatoriano, con quien había también alternado alguna vez la faena de la tauromaquia. ¿Y a él le gustaba ser torero? ¿Qué le comentaba a usted? Porque el Sí, traje de luces es muy elegante, ¿no? Muy, muy bonito también. así es, y él me indicaba qué son las banderillas, cuáles son los tercios, la hora de coger la muleta, de coger el capote, luego los momentos en los cuales había que lidiar con el toro hasta su muerte final. Y algo anecdótico, ya en los últimos días de él o en los últimos meses, a través de la televisión internacional se veía la temporada la tauromaquia de México. Él, como si fuese gran aficionado al fútbol, donde no se pierden ni un minuto de la jugada, él se veía las corridas de toros mexicanas desde el inicio hasta el fin y las iba comentando él a su manera, ya recluido en nuestra casa donde ellos vivían, pues, y parecía que había ya en sus últimos años recobrado todo eso que aprendió, inclusive pues a manera de comentario daba a conocer los nombres y cuáles eran las habilidades y los errores de los toreros, o sea, le gustó mucho la tauromaquia y aprovechando de la televisión mexicana, él se veía desde el primer burel hasta el último burel, hasta el último toro. Ya regresando nuevamente a la radio, es verdad que él, por ejemplo, daba mucha importancia cuando era Santa Rosa, San Ramón, el Día de la Madre, el Día del Padre, San Antonio y San José también, él no se olvidaba de eso. San Entonces, Antonio y San Ramón. claro, porque él Claro, amaba la radio viva, esa radio que mandaba mensajes musicales, claro. mandaba también esos temas que llegaban al corazón. Muchas veces con las dedicatorias, las personas que recibían el mensaje hasta lloraban. Así es. Bueno, mi papá, y la voy a rescatar, por allí debe estar una libreta o un cuaderno, donde él escribía los saludos a nivel de poema. Y en las fechas de Santa Rosa, San Ramón, Santa María, la radio no paraba. O sea, la radio 24 horas al día y con los saludos y el único medio de diversión en esa época. La gente bailaba al son de la radio y de los famosos mensajes musicales que por ejemplo los ponían en Radio Saracay y Radio Saracay era muy escuchada en Nariño, ¿no? Entonces decía la gente esa época, decía, me gusta Ondas Carchenses porque gasta menos pilas, lógicamente era por la cercanía, Claro. pero la gente disfrutaba y los mensajes no solo eran para aquí, para la ciudad de Tulcán, sino trascendían a todo el departamento de Nariño, para todos los pueblitos, hablando de Ipiales, Las Lacas, Cumbal, Chiles, Carlos Am, etcétera, etcétera. En este caso, a ustedes también han tenido un acercamiento con las emisoras, no solamente capitalinas, sino también del puerto principal, y un deporte que se puede decir que es el referente o el que lidera en la provincia del Carchi es el ciclismo, no solamente actualmente, sino desde hace varias décadas. Su papá le daba mucha importancia porque desde ahí ya transmitían en emisoras Gran Colombia, CRI de Ibarra y Ondas Carchenses era la que hacía la vocería. ¿Podría contarnos sobre eso? Así es, bueno, ya empezó las competencias ciclísticas, muy amigo de los hermanos Pozo. Entonces la característica de mi papá era transmitir todo evento. Y cuando ya llegó la vuelta ciclística al Ecuador, pues aún más, y allí viene la relación que tenía ya con don Eduardo Ceballos, con don Edgar Villarruel, con Manuel Pavón, inclusive uno de nuestros colaboradores, a quien lo apreciamos, que es el licenciado Hugo Zambrano, él estaba estudiando en Quito y se involucró en emisoras Gran Colombia. Entonces, las transmisiones, y ese tiempo pues no había equipos inalámbricos, mi papá se daba el trabajo de extender línea desde la radio hasta donde era el sitio de salida y meta. Y el grito era ciclista a la vista, sígale la pista a través de Ondas Carchenses. Y cuando ya fue la vuelta ciclística al Ecuador, los ciclistas corrían por la provincia y necesitaban recursos. Y allí es cuando mi papá arengaba y llamaba a la gente para que colaboren con el Sucre, organizaba
reinas de Tulcán, y con una banderita se paseaban por toda la ciudad y decían, si no colaboramos, no van a ganar la etapa de mañana. A ver, señoras del mercado, por favor, los ciclistas necesitan alimentarse. Necesitamos frutas, cualquier cantidad de frutas llegaban en canastas a la radio, y la contribución de un sucrecito, los 20 centavos, y se tenía ese capital y se enviaba para que los ciclistas sigan manteniéndose y puedan subsanar todos los gastos que ellos requerían. Y también ese tiempo no había los discos móviles ni nada por el estilo. Cuando ya llegaban los ciclistas, habría que recibirlos como debe ser. Bueno, estaba la banda de la policía, etcétera, y mi papá colocaba unos 4 parlantes en el Parque de la Independencia, en los diversos postes de los alumbrados, etcétera, y esa era la amplificación. Con la ayuda de los vecinos, y se pedía también ayuda al municipio, en el parque se hacía el escenario, y con la ayuda de los vecinos del barrio, se buscaban, por ejemplo, las alfombras de la iglesia catedral. Al padrecito le decían, préstenos la alfombra. Las mejores sobrecamas de los vecinos servían de telono para arreglar y acomodar el escenario. Prestaban las mejores macetas de flores, las sillas, y así se organizaba el escenario para dar la bienvenida, la llegada a los ciclistas que venían triunfantes de las competencias. Un excelente poder de convocatoria. Entonces, si es que ya no surtía efecto el receptor de radio, ponía el parlante ahí en el parque principal, que lógicamente quedaba junto a las oficinas antiguas de la radio, donde la gente se enteraba y se interesaba de todo el acontecer que sucedía aquí en la ciudad de Tulcán. Es verdad que ahí también se acompañaba de locutores locales, por ejemplo, tal es el caso del señor Luqui Caicedo, del señor Hugo Zambrano, y también imagínese del señor costarricense colombiano, que es referente también de la locución y el relato, el señor Carlos Arturo Rueda. Así es. Edmundo Caicedo, Hugo Zambrano, bueno, ellos crecieron con mi papá, crecieron, y hay otros más. Y también los amigos colombianos, porque ellos nos visitaban siempre, e inspirado en las experiencias colombianas. Mi papá manda a fabricar en Ipiales un equipo que funcionó en la banda de 40 metros, y fue la primera transmisión inalámbrica. Este equipo, muy pesado, a tubos, por cierto, lo instala en una volqueta, y estos equipos utilizaban la antena que se llama L invertida, un alambre de cobre extendido de un lado a otro. En una volqueta colocan una guadúa en la parte frontal y una guadúa en la parte posterior, y el alambre de cobre, y esa fue la antena. Y recuerdo, era la novedad que se estaba transmitiendo desde exteriores aquí en la ciudad de Tulcán, en un evento automovilístico. Se transmitía desde el sector conocido de las juntas a la salida de aquí de Tulcán. Y así son varias las anécdotas en cuanto a las transmisiones que se realizaban. Pero don Fausto era muy amable, también tenía mucha influencia en la gente, pero también era un poquito rebelde. Cuéntenos de esa tasa que iban a cobrar de 2 sucres en 1971, y su papá se unió también y después le quisieron meter a prisión, pero ahí estaba, creo que como alcalde, el doctor Wilfrido Lucero. Como alcalde estaba el licenciado Ignacio Zambrano. Ignacio Zambrano, prefecto, entonces. Wilfrido Lucero. Sí, pues, o sea, ya llegaron los comunicados del comité de paro, en los cuales los emitía por la radio, y adicional, como le decía, colocaba los parlantes. El público se aglomeraba en el Parque de la Independencia para conocer qué es lo que decía don Fausto y qué decía el comité de paro. Entonces, en esos días, cuando ya se organizó la revuelta, pues justamente en la esquina donde quedaba la radio, ahí se armó una trinchera con todo el material de construcción que se estaba utilizando en la casa municipal. Entonces, allí se arengaba a la población a que se reúna, y para las diferentes convocatorias, y de pronto ya llegó la policía, llegó el ejército a cerrar la radio, y ahí casi iba a haber un enfrentamiento, porque los manifestantes tenían, yo allí primera vez que conocía las bombas Molotov,
que habían cogido las botellas con gasolina e hicieron retirar a los delegados del gobierno. Y de allí, bueno, a ver si recuerdo, bueno, cuando el 26 de mayo, cuando hubo muchos muertos, yo estaba cursando el segundo año del Colegio Bolívar y yo recibía las llamadas telefónicas a la radio donde decían, aquí hay un muerto, aquí hay un herido, con las direcciones, y llegaba la ambulancia del hospital y yo les entregaba las direcciones donde estaban. Y allí inclusive se salía al aire, por ejemplo, herido en tal dirección. Entonces ya la gente se preocupaba. Parece que falleció tal persona, o sea, inclusive por eso ya llegaron sería el día 27 de noviembre, 28, a cerrar la radio. Y recuerdo que eran momentos de pánico. Mi papá tuvo que salir protegiéndose de que no le vaya a llegar ninguna bala hasta la radio. Y cuando ya llegó a los 2 días, sería 27, 28, la orden de cerrar la radio. Nos cerraron Ondas Carchenses. Ahora, ¿cómo se conocía? ¿Qué es lo que pasa en Tulcán? Y es allí cuando vuelve a actuar ese nuevo equipito a tubos, fabricado en Ipiales por un señor Sansón de apellido, y se conecta con su amigo de Ipiales, de la cadena, corresponsal de la cadena Todelar, Carlos Calderón Hernández, y él envía la información. Ese tiempo, me imagino, habría teletipos, manda a Bogotá, y con la cadena Todelar se riega esa información a nivel internacional, y ahí ya viene también otro tipo de preocupación sobre las circunstancias que estaba atravesando la población de Tulcán, defendiendo que no se cobre ese impuesto de 2 sucres, porque esos 2 sucres iban para la ciudad de Guayaquil y no se quedaban aquí en la ciudad de Tulcán. ¿Y qué es lo que decía el doctor Velasco Ibarra, que era el presidente de esa época? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, que eran un grupo de subversivos, y además estaba de moda todos los levantamientos y la incursión también del socialismo. Estaba fresco lo de Cuba, por ejemplo. Todos unos insurgentes, inclusive vino a Tulcán Velasco Ibarra, pero esa es otra historia larga de contar. Cuando ya sitiaron a Tulcán, llegaron los paracaidistas, la gente los desarmaba, los paracaidistas, y bueno, al fin y al cabo se eliminó ese decreto. Pero allí la radio tuvo un papel muy, muy importante, porque fue el intermedio por el cual la gente de Tulcán, el Comité de Paro pudo expresarse y sabían cómo actuar. La suspensión no sé qué tiempo duró, no sé si fueron 2, 3 meses, pero después ya volvió al aire Ondas Carchenses. ¿Y el presidente Velasco Ibarra derogó eso o no? No, se derogó el decreto, Se derogó el decreto. Pero arquitecto, verá, ya hablamos acerca de lo que hizo don Fausto en el 26 de mayo de 1971, pero ahora hablemos de algo que sucedió un poco antes, un año antes, justo la llegada a Tulcán de Magacán, un ilustrador. Ya. ¿Podría contarnos sobre esto? Porque de eso se cuenta hasta ahora, y no solamente en Tulcán, sino también en Ipiales. Lo de Magacán, llegó este señor, había sido ambateño, pero él utilizaba un turbante, que había llegado desde la India con sus conocimientos de hipnotismo. Imagínense, sería año 63, 64, que una persona hipnotizaba por radio, y el programa iniciaba a 7 de la noche, y una voz muy grave de Magacán, mi papá le acompañaba, le presentaba, y comenzaba ya el ritual, si así lo podemos llamar. Entonces incitaba que todos debían mirar el foco, luego ponerse las manos detrás de la cabeza y contar hasta 10 regresivamente. Cuando ya llegaba el 1, el 0, la gente estaba dormida. Qué novedad, imagínense ese tiempo en Tulcán, sin televisión, nada por el estilo. Y en las casas se organizaba la gente, en las salas, en los dormitorios, a escuchar a Magacán, y Magacán lograba hipnotizar por radio. Este programa duraba hasta las 10, 11 de la noche.
y la gente se aglomeraba en cada uno de los domicilios. Inclusive luego Magacán hizo un evento en el Colegio Bolívar, en el antiguo, donde hipnotizó a los jugadores, haciéndolos jugar con otro equipo, pues ya más organizado. Y esto era la novedad, esto era novedad. Y tanto duró el programa que mi papá aprendió a hipnotizar con los consejos de Magacán. Y también muchas personas no se despertaban después de que los hacía bailar, cantar, etcétera. Y tenían que ir en un vehículo, había un automóvil de un familiar nuestro, año 57, y en ese se recorría para ir a despertar a las personas que no lo habían logrado, para que recobren ya su sentido normal, completo. Inclusive gente que nos decían que se había dormido en el lado de Nariño, en Colombia. Bueno, de allí Magacán explicaba que los dejen dormir para que se despierten naturalmente. Y muchas personas no se despertaban bien, se despertaban un poco mareados, somnolientos, y tenían que buscar a Magacán o buscarlo a mi papá para que los duerma nuevamente y los despierta para que cobren su estado natural. El colegio no el colegio de ese tiempo, sino la organización de los médicos nos prohibió o les prohibió continuar con ese programa de hipnotismo. Y de allí Magacán se fue a trabajar a Colombia y luego se fue por otras ciudades, no sé, de Colombia, de Ecuador, y de vez en cuando regresaba para continuar con este programa de hipnosis. Y imagínense en esa época hipnotizar por radio a los oyentes. Y esto fue un gran espectáculo que hasta ahora da mucho que hablar. Claro, porque hasta ahora se habla, ¿no? Sobre todo las personas que vivieron en esa época todavía recuerdan esa situación. Más o menos, ¿qué tiempo estuvo Magacán en Ondas Carchenses? Oh, no sé si prácticamente estuvo entre prácticamente unos 6 meses o tal vez más, no recuerdo, yo era muy pequeño, pero siempre regresaba a Magacán. Eran muy largos los periodos que él se quedaba aquí en Tulcán y hasta que falleció aquí en Tulcán. Claro que sí. Don Fausto era muy reconocido acá por parte de los radiodifusores quiteños, guayaquileños, en fin, de todo el Ecuador. ¿Con quién se llevaba él más? ¿Qué es lo que a usted le contaba? A ver, se llevaba, bueno, con los gerentes, por ejemplo, se llevaba con don Edgar Villarruel, con Pavón de Gran Colombia, con el señor Eduardo Ceballos, con don José Rodríguez Santander, con el señor Berborich, también se llevaba con el señor Llanes, una gran amistad con el señor Llanes de Radio Centro, ¿no? Sí, con ellos se llevaba mucho, hay muchos radiodifusores con él entabló buena amistad. Con el señor de Radio Éxito, con el señor, él viajaron con don... Luis Rodríguez. Exacto, con ellos viajaron a Estados Unidos por una invitación de La Voz de América, viajaron allá juntos. En Guayaquil también con algunos radiodifusores tuvo mucha amistad. ¿Y quiénes eran los referentes de su padre? ¿Cómo decía? Porque siempre hay una influencia mucho en Tulcán de la radio y la televisión colombiana. La verdad no sé de quién tuvo referentes mi papá, pero de pronto de los locutores colombianos, no sé, pero él tenía su propio estilo. Y decir, yo quiero ser como tal, no, o sea, él creó su propio estilo, que muchos otros siguieron a él como referente, eso sí. Sí creo, sí. Su papá ha recibido muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, tanto de instituciones públicas como privadas, gremios periodísticos y todo, pero hay un homenaje que más creo que le llegó a su papá y a la familia, es ese homenaje apoteósico que se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, en el año 1993. ¿Cómo fue este homenaje? Podría decirnos, porque es uno de los que más se recuerda, quizá por la emoción del momento. Sí, hay muchos homenajes y ese lo recordamos porque fue un homenaje que lo organizó la población de Tulcán. Se formó un comité que lo lideró el licenciado Jacinto Pozo González, porque vieron la trayectoria de mi papá, decían hay que homenajearlo en vida, y se organizó este homenaje donde instituciones, amigos, todos se volcaron y
y homenajearon a mi papá por, me parece que fue por los 40 años de radiodifusión, o 50, no recuerdo muy bien, pero bueno, se homenajeó y fue muy, muy importante para nosotros y muy motivador. De allí, pues mi papá siempre recibía homenajes, los cuales no, la verdad no les había, los acogía con mucho cariño, pero no era muy adepto a decir, quiero este homenaje, no, él era muy reservado y muy humilde en esas cosas y lo aceptaba de todo corazón porque él homenajeaba a los transportistas, los mismos artistas. Por ejemplo, un homenaje muy sentido de los betuneros de Tulcán, quienes lo apreciaban mucho a los betuneros de Tulcán. Y así, organizaciones gremiales muy pequeñas, muy humildes, le tenían gran aprecio y fueron grandes homenajes que se le realizó en vida a mi papá, de lo cual nosotros como familia sí estamos muy agradecidos porque el decir que nadie es profeta en su propia tierra no calzó con mi papá. Y a todos nosotros agradecemos porque él fue muy bien reconocido aquí en Tulcán, la provincia y en el país. ¿Por qué a don Fausto le gustaba celebrar en silencio los homenajes sin hacer bulla? No sé, ya era una cuestión ya muy personal de él. Él no le gustaba, era muy modesto, o sea, los agradecía hasta donde debe ser, pero no les hacía muy pomposos y repite. Dejaba que la gente misma sea la que se encargue de darle agradecimiento. Él decía que la radio es su vida, él estuvo casi hasta el final en Ondas Carchenses. Sí. Ondas Carchenses fue parte fundamental de su existencia, es decir, la esencia misma de su vida estaba en esta estación de la provincia del Carchi. Sí, él trabajó muy duro desde la madrugada, días sábados, domingos, festivos, y nunca se cansó, muy innovador en sus cosas que hacía, muy apasionado, y esa fue su vida, y a eso le debemos nosotros todo también. Y nunca dejó de estar haciendo radio, y muy innovador, como repito, muy intuitivo en cuestiones técnicas. Por ejemplo, él sabía hacer cosas que pues ahora ya son muy fáciles con la tecnología, pero él tenía sus inventivas, no sé de dónde le salía la inspiración, pero realizaba todas las transmisiones, que eran su fuerte, los eventos que sucedían en la ciudad, ¿no? Y en vivo y en directo, que es lo importante, sabía decir. Claro, y él aparte de la radio le quería mucho a su Tulcán. Sí. Él nunca quiso salir de la ciudad de Tulcán, él siempre hablaba de su ciudad como su cuna, ¿no? Como la parte que debe potenciar y la gente debe querer también y empoderarse. O sea, él hablaba de esta ciudad en su integridad. ¿Qué decía de Tulcán él? Bueno, Tulcán lo quiso mucho a su ciudad, inclusive como él tenía mucha amistad con quien quiera que esté de alcalde, de prefecto, y si alguna cosa veía que estaba mal, que debía funcionar mejor, él acudía a visitar. Inclusive muchas autoridades, muchos alcaldes le pedían la opinión a mi papá, porque mi papá estaba sintonizado con todo el pensamiento de un pueblo. Entonces lo que decía don Fausto, esto es, decían, porque así se debe hacer. Entonces él prácticamente, entre comillas, digamos, asesoraba a algunos de los alcaldes y prefectos, les recomendaba, o algunas autoridades, qué es lo que deben hacer por su Tulcán, por la provincia, cómo debe surgir, y siempre también unido a las preocupaciones, a las necesidades que tiene la población. Por ejemplo, algo que también hablando de homenajes nos llenó mucho, fue primera vez que en Tulcán se hizo una comparsa solo con el tema Fausto Almeida Cárdenas. Se hicieron algunos carros alegóricos con diversas facetas de mi papá. Esto lo organizó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. En sus fiestas fue un pregón, pero con el tema de Ondas Carchenses y Fausto Almeida Cárdenas, que ese también fue una demostración de afecto que le brindaron a mi papá.
Pero como para ya conversar sobre algo ya más familiar, ¿cómo era él como papá? ¿Cómo él se organizaba, tomando en cuenta de que él la mayor parte de sus horas las pasaba en la radio? Primero frente al micrófono y otras pensando también cómo proyectar y cómo seguir manteniendo en el primer lugar a esta estación de la ciudad de Tulcán. Bueno, él nunca se desapegaba de la radio. Qué tremendo inconveniente cuando tenía que viajar. Tenía que dejar las cosas muy organizadas en la radio, porque para ello, para mi papá lo primero fue la radio, y creo que después estuvo nuestro hogar, etcétera. Tampoco podemos decir que nos ha dejado solos de ninguna manera, pero muy estricto con sus trabajadores. Y si es que alguna vez les reclamaba en tonos verdaderamente muy enérgicos, enseguida cambiaba y les invitaba, por ejemplo, a servirse algo ya calmado, ya solucionado el problema. O sea, era fuerte en sus reclamos, en sus órdenes, como también era muy bondadoso en hacerlos de a buenas, si cabe el término, y para que continúen en el trabajo, porque cuando era de reclamarles, cuando era de imponer disciplina, sí era bastante enérgico, ¿no? Con la gente que trabajó a su alrededor, pero como tenía su otra faceta de volverlos a conquistar, digamos así, las cosas seguían trabajando, seguían en buen término para trabajar. ¿Y cómo le conoció a su mamá? ¿Cuántos hermanos son? A ver, nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor, son mis 2 hermanas, Ana Lucía, que en este momento está hecho cargo de la radio, de Ondas Carchenses, mi hermana Marcela, que vive en Quito, somos los 3. Bueno, no sé cómo se conocieron, bueno, Tulcán bastante pequeño, pero a ver, mi mamá, nieta del comisario municipal, ya. ¿ya? Y mi papá, hijo de un trabajador municipal, pienso que por ahí se conocieron. Sido, ¿no? Bueno, y como todos se conocían aquí en Tulcán, y por allí se habrían casado en el año 1956. ¿Y les gustaba la radio? ¿Le gustaba a su mamá la radio? ¿Le gusta la radio? A mi mamá sí, y ella ha sido el soporte fundamental, fue el soporte porque siempre le apoyó, siempre estuvo allí, siempre le apoyaba, y mamá también un tiempo en la administración, y nosotros lógicamente, y a mí me cogió esta bichito de la radio cuando estuve en el colegio, más por influencia de los compañeros que querían ver cómo se hace la radio, cómo se hace un programa. Así ¿En qué colegio estaba usted? En el Colegio Bolívar. En el Bolívar. El uniforme es caqui, ¿no? Sí, caqui. Exactamente, sí. Así es. Entonces, pero ahora usted también tiene una radio. Sí, yo tengo Radio Tulcán, FM. Bueno, yo cuando ya me gradué de arquitecto, me vine aquí a Tulcán, tenía siempre en mente poner una estación de radio, y haciendo un poquito de esfuerzos, y sí, con la ayuda de mi papá pudimos también colocar en el aire Radio Tulcán FM. Y con Ondas Carchenses FM, que luego también se tuvo que optar por esa frecuencia, nos llamamos Sistema Radial del Norte Ecuatoriano, y allí seguimos trabajando también en este bonita actividad que es la radiocomunicación. Es decir, ustedes como hijos siguen con esta pasión de la radiodifusión ecuatoriana, porque en muchos casos queda solamente con los referentes, ¿no? Con los nombres que hicieron la radio, y después como que los medios quedan ahí. Pero sin embargo, ustedes como que se van proyectando y van actualizándose también, y obtuvieron una frecuencia en FM. Así es, y estamos allí, estamos trabajando. Siempre pendientes también y muy respetuosos de las autoridades de control, que es lo que nos ha servido también para continuar adelante, y haciendo esfuerzos también, porque nunca tampoco nos imaginamos de esta pandemia que fue muy dura para todos, en especial también para la radio, y allí seguimos hasta que, como papá decía, hasta que Dios lo disponga, seguiremos al frente, seguiremos en esta bonita trinchera que es la radiodifusión, la comunicación. Arquitecto, ¿cuál cree usted que haya sido el legado de su papá? ¿Cuál cree usted que haya sido el legado del señor Fausto Almeida Cárdenas? Bueno, primero el trabajo, la honradez, la honestidad absolutamente de todo campo. Ese es nuestro mejor legado que tenemos.
ser muy correcto 100%, ser muy trabajador y muy responsable en todos nuestros actos. La humildad también sobre todo. Para Vicente Almeida, ¿qué significa su padre Fausto Almeida? Bueno, para mí sí es un referente de vida. Bueno, hay mucho que decir, pero sí es un referente y que Dios lo tenga en el cielo y que siempre nos siga protegiendo y cuidando a todos. Tuvo, como toda persona, con sus, también con sus virtudes, con sus debilidades, pero creo que las virtudes de él lo superan todo. ¿Qué significa para usted esta frase? Fausto Almeida Cárdenas, un hombre sencillamente grande. Así es, una muy bonita frase, porque él fue muy sencillo y le gustó la grandeza de todos, no solo la grandeza personal, y él hacía mucho por la demás gente. Sí, fue un hombre sencillamente grande en todos los sentidos. Arquitecto, queremos agradecerle por esta entrevista y la deferencia que ha tenido con Voces de la Radio, porque a través de su palabra nos permite conocer a uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana, como es el señor Fausto Almeida Cárdenas. Queremos agradecerle por esa apertura desde el inicio para ayudarnos con esta entrevista. Para mí es un gusto y yo le agradezco en nombre de toda mi familia, de mi mamá, de mis hermanas, por esa diferencia, en nombre del pueblo turcaneño, del pueblo carchense, que todavía lo continúan apreciando y todavía siguen, y post-mortem continúan, le cuento los homenajes y agradecimientos, y su recuerdo, su voz permanecerá en el espacio como un referente, como un ciudadano cabal que ayudó a más de la ciudadanía, también a su familia y a usted, Ilianita, muchísimas gracias y qué gusto saber que sí conoció a mi papá Fausto Almeida Cárdenas. Gracias también su deferencia. Sí, tuve el gusto de conocerle. Bueno. Muchas gracias a usted. Gracias a usted de todo corazón. Para usted también. En este día hemos dialogado con el arquitecto Vicente Almeida, es el hijo del conocido radiodifusor carchense, el señor Fausto Almeida Cárdenas. Él fue propietario de Radio Ondas Carchenses. Amigos oyentes y televidentes, queremos agradecerles como siempre por su sintonía y estaremos en un próximo espacio contando otras voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Ondas Carchenses 107.3 FM, una caricia a su oído y un mensaje a su corazón. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.